el kiosco. Arlene, muchas autoridades judiciales, incluidos los ministros, también magistrados, jueces, son actores políticos. No se desligan que muchos de ellos llegaron promovidos por personajes de partidos políticos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla, vamos a esperar a ver qué decisión toman en la Suprema Corte, porque recordemos que en la Suprema Corte hay un proyecto que tiene el ministro, que propuso el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para ver otra vez, a ver si tienen posibilidad, si tienen margen de dar reversa a la reforma al Poder Judicial que busca acabar con esos privilegios que tienen algunas autoridades judiciales, con esos excéntricos salarios y ofensivos salarios que tienen, también con todas estas excentricidades que no tienen ningún trabajador y que ellos sí tienen como prestación de servicio a su cargo, y también que se acabe. Lo principal es que se acabe la corrupción y que haya justicia para los mexicanos y las mexicanas. Bueno, la ministra dice, vamos a esperar a ver qué es lo que resuelven allá y ver qué decisión toman. Si van a actuar pues a favor del pueblo, en contra del pueblo. Y no despega, bueno, reconoce la presidenta que más allá de actuar en favor de la justicia, están actuando como actores políticos, Arlene. Y sumando a esto, es interesante cómo justo son actores políticos, pertenecen al poder del pueblo, a los tres poderes, pero les molesta que ahora estén en lupa, y lo estamos viendo. Antes de irse, están dictaminando, por ejemplo, el caso de Rosario Robles, donde queda absuelta. Así se despiden, y se despiden pidiendo sus privilegios. La presidenta el día de hoy habló de la decisión que tienen los ministros y menciona que la motivación, como mencionabas, Miguel, es política, no jurídica. Incluso dice, esperaría, quizás estoy pensando bien de más, que van a recordar y van a tener en su conciencia cómo están pasando a la historia de México. Así lo menciona. Todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos 8 que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia. Porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México. Ayer, Arlene, en la Cámara de Diputados se aprobó esta reforma a la Constitución que se conoce como supremacía constitucional, que no es otra cosa que elevar a rango constitucional lo que ya decía la ley de amparo, que ante reformas a la Constitución el amparo no procede. Eso fue lo que quedó en la Constitución, que quede claro y que no haya espacio, margen para que algunas autoridades judiciales, algunos jueces, también los ministros digan, pues vamos a interpretar la ley y vamos a otorgar un amparo contra la reforma al Poder Judicial. Ya lo decía la ley de amparo, ahora lo dice la Constitución y hoy la presidenta hace énfasis en esto. ¿Qué crees, Arlene? ¿Quién crees que haya modificado la ley de amparo para que se quedara en la ley de amparo, que las reformas a la Constitución no proceden, que las reformas a la Constitución no procede el amparo? ¿Quién lo había hecho? Los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante el gobierno del PREAN, eso se modificó. Así quedó en la ley de amparo. En la ley de amparo, durante los gobiernos del PRIAN, quedó establecido que las reformas a la Constitución no proceden. Es decir, en este momento, el Movimiento de Transformación juega con las reglas, trabaja con las reglas que dejó el PRIAN, que dejaron los gobiernos neoliberales. Aún así, gana el Movimiento de Transformación, pero ellos hacen berrinche. Es como este meme de nunca espero nada de ustedes y aún así me siguen decepcionando, Arlene. Y así lo menciona la presidenta. Vamos a escucharla porque es muy interesante lo que ella menciona. Dice, no importa si eres o no abogado, todas y todos sabemos que la Constitución pues es nuestra carta magna, la más importante. Se dicen defensores de la Constitución, pero van encima de ella. Vamos a escucharlo. Han estado la oposición
planteando este tema de la supremacía constitucional como si fuera algo novedoso o fuera algo malo. Todos los que estudiamos, aunque no hayamos estudiado derecho, sabemos que la Constitución es la ley máxima. Ayer me puse ahora sí que a googlear supremacía constitucional. Lo dice la propia Corte en un montón de documentos. Lo dice la Facultad de Derecho en un montón de documentos. Los invito a que hagan lo mismo, porque el propio artículo 133 de la Constitución lo establece. Esta es la ley máxima. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, hay que modificarlo porque debe decir la presidenta también, el presidente o la presidenta de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Lo dice la Constitución. Y es que el artículo 133 además defiende, y lo que se busca con la supremacía constitucional es defender los derechos para que los jueces no hagan lo que quieran. Incluso a veces hasta por negocios hacen amparos y dejan libres a los agresores o a las víctimas, las dejan descubiertas. Y justo el día de hoy, Raúl Jiménez, abogado constitucionalista, habló de la supremacía constitucional. Importante escucharlo porque es importante que nos informemos sobre qué es lo que está pasando. No dejarnos desinformar por los medios tradicionales que hablan de esto como si fuera pues una mala noticia, cuando en realidad lo que está haciendo es defender nuestros derechos. Vamos a escucharlo. El tema tiene que ver con una cuestión que está causando mucha confusión, mucho ruido mediático y se presta a distorsiones de carácter ideológico. Y esta noción fundamental del derecho constitucional se llama supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? Habrá que decir, en palabras llanas, que es una categoría jurídica de carácter superior, que tiene carta de naturalización, que tiene hondas raíces tanto en la teoría, en la doctrina jurídica, en la interpretación judicial y en nuestro artículo 133 constitucional. ¿Qué quiere decir supremacía constitucional? Quiere decir que la Constitución, la Carta Magna, es el texto fundante del orden jurídico mexicano, federal, estatal y municipal. Ahora bien, la Constitución no puede ser una Carta Magna inerte, debe admitir la posibilidad de reformas o adiciones que permitan hacer el ejercicio de adecuación, alineamiento con los procesos sociales y sobre todo con las demandas imperativas de las mayorías populares del país. Y esta idea de que la Constitución tiene supremacía, pero que debe admitir un mecanismo de reformas o adiciones, fue sabiamente prevista por el histórico, el grandioso, el maravilloso constituyente de Querétaro de 1917. Y a este respecto nos dejó el instrumento y el procedimiento para llevar a cabo esa adecuación del texto constitucional a los cambios sociales, a los imperativos que demandan fundamentalmente las mayorías populares de nuestro país. Y así fue como en el artículo 135 de nuestra Carta Magna, que no ha sufrido modificación alguna desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, se consagran el órgano y el procedimiento para llevar a cabo reformas o adiciones a la Carta Magna. El órgano, bien lo sabemos, es el llamado constituyente permanente, es decir, el poder reformador de la Constitución. Esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado, este poder soberano menguado durante las últimas 4 décadas, e integra un modelo de ingeniería constitucional
que abandone el principio de progresividad y nos lleve a criterios que ha validado la Corte en torno a la capacidad que tiene el pueblo de México para determinar su futuro. Eso en ningún momento es contrario a la defensa y promoción de los derechos humanos. Arlene, ya escuchábamos a la participación de la diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, que, como el también exministro Saldívar, conocen bien el trabajo que se hace en la Corte, el trabajo que tienen que hacer los ministros y qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Fría y llanamente, Arlene, no solamente los actuales ministros, los que todavía están en la Suprema Corte, quieren entrarle al tema de legislar como si pudieran, como si ellos fueran el poder reformador de la Constitución, que no lo es. Quien reforma la Constitución es el legislativo, diputados y senadores, y ellos saben, los ministros saben, que no pueden decidir qué parte de una ley se acata y qué parte no, qué parte de un artículo de la Constitución se acata y qué parte no. Saben que no lo pueden hacer. Pero además ellos saben que están cayendo en un conflicto porque ellos mismos tienen interés en esta reforma, porque pues les afecta, es una reforma que afecta a sus intereses y al quedar pues con este interés pues pierden algo fundamental que tiene que tener todo juez, toda jueza. Tienen que tener imparcialidad ante un caso. Ellos lo saben y así lo han expresado. Uno de estas personas que lo ha expresado, como ya lo mencionamos, es el exministro Arturo Saldívar. En un mensaje en Twitter, él expresa: las personas juzgadoras no pueden pronunciarse sobre asuntos que les tocará resolver. Si lo hacen por ley, deben excusarse de conocer el asunto. Es decir, la reforma al Poder Judicial toca los intereses de los actuales ministros, magistrados y jueces. Por ello no pueden entrarle al tema, pierden esa imparcialidad que deben de tener. Dice todavía el ministro: es increíble que haya quienes pretendan ignorar algo tan elemental. Así decía este tuit del exministro Arturo Saldívar, y quien pues expresa esto. No pueden entrarle al tema de la reforma al Poder Judicial los actuales ministros, Arlene. Interesante, porque alguien que ya pasó por este proceso, ministro en retiro, que además renunció a sus privilegios de manera muy congruente, pues sabe perfectamente cómo se lleva a cabo. Sus compañeros o colegas no lo están haciendo así, nos quieren ver la cara, pero no recuerdan, no se dan cuenta de que ya no pueden hacerlo. Y en otros temas, la presidenta critica las modificaciones, critica a la oposición por las modificaciones de ley de amparo que ellos mismos aprobaron. Ellos mismos crearon el escenario y las reglas, parecido como a la sobrerepresentación. ¿Te acuerdas, Miguel, cuando hablaban de una sobrerepresentación que existía en legislativo por parte de Morena, pero en realidad ellos mismos habían creado las reglas para beneficiarse? Asimismo, la presidenta critica que pues ellos mismos aprobaron estas modificaciones a la ley de amparo y ahora pues están siendo víctimas de su propio juego. Vamos a escucharla. Ayer me enteré por la participación de la ministra Sánchez Cordero que este punto, el 61, artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral 1, que ahora formará parte de la Constitución, lo incorporó el PRIAN en el 2013 a la Ley de Amparo. O sea, es una modificación de ellos mismos, con la que ahora están en contra. Entonces, sencillamente, lo que ellos incorporaron a la Ley de Amparo hoy será parte de la Constitución. Número 3. Nos están provocando. ¿En qué sentido? Quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así. No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren. También esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum responde al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien también ya está cuestionando que la presidenta Claudia Sheinbaum
pues viva en Palacio Nacional, que por cierto, hoy aclaró que todavía no vive en Palacio Nacional, ella vive en su domicilio particular en Tlalpan, si no mal recuerdo, y porque el expresidente López Obrador vivió en un pequeño departamento que se encuentra al interior de Palacio Nacional. Y es el mismo cuento que ponían con López Obrador. Es que ¿cuánto gasta de luz López Obrador en ese departamento? Debería pagarlo él y no todos los mexicanos, ¿no? Ah, seguramente le abre la llave del agua. El agua con la que se baña la estamos pagando todos los mexicanos. Bueno, el servicio del agua. En ese ridículo ya está cayendo el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, pues al verse que pues no tiene razón en querer echar para atrás la reforma al Poder Judicial. La presidenta dice pues que se calmen, ¿no? Que se tranquilicen. Y también pues habla acerca, le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, ¿qué cree? Que el exministro José Ramón Cosío en una entrevista habla ya de un golpe de Estado por este tema de la reforma al Poder Judicial, Arlene. Golpistas, eso es como se les llama, y quieren hacer creer a la gente pues que estamos en caos, cuando el único caos lo están viviendo ellos en sus cuentas bancarias, porque ya no van a tener los mismos privilegios que tenían antes. Y los ministros, así como se hacían ver innombrables, semidioses, pues ya están a ras de suelo, y a ras de suelo están mostrando su verdadera identidad, que es ser defensores de la derecha mexicana. Así lo menciona la presidenta. Ayer el ministro González Alcántara y Carranca, de verdad, o sea, es diciendo que cuánto se gastaba en Palacio Nacional para... Yo para empezar todavía no vivo en Palacio Nacional, les informo. Y segundo, el Palacio Nacional pues tiene su propio presupuesto para conservar esto que es un monumento histórico de todas y todos los mexicanos. Mal haríamos en no destinarle un presupuesto para la conservación de este inmueble tan importante para todas y para todos. Pero ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de que me van a destituir, que, o sea, tranquilos, calma. Por ahí hay una foto del Popocatépetl de hace como 2 semanas, ¿no? A ver si la ponen. Nos mandó un mensaje el Popo. Allá en la Suprema Corte se siente un aire de muerte. Vieron de cerca a la Catrina, que les dijo amablemente: ya me los voy a llevar, hasta aquí llegó su suerte. Sale muy caro el Poder Judicial y ni ayudan a la gente. Ministros muy asustados, hasta quieren renunciar, aunque se escondan en sus autos blindados, no se me van a escapar. Con la ministra presidenta debo tener cuidado. No vaya a ser que en el Averno libere a los condenados.